De las cosas que seguramente se reprocha a Estados Unidos en el tema de Venezuela es haber elegido a un títere como Juan Guaidó, que sin embargo tiene tan poco carisma, arrastre y popularidad, que sencillamente no ha logrado hacer clic con el pueblo venezolano, ni tampoco ha logrado agenciarse apoyo de los militares, ni realmente ha logrado nada. O sea, honestamente, Juan Guaidó es el peor títere que ha elegido Estados Unidos en los últimos, cuando menos, 50 años. Porque no tiene nada detrás de sí. Y salvo el impulso que le da claro a Estados Unidos como imperio, aún así, el hecho de no tener nada está generando que únicamente haga el ridículo, como lo vamos a ver en este video. Al margen de Maduro, lo que opine de Maduro, lo cierto es que él sí tiene liderazgo, como lo tenía mucho más Hugo Chávez, y Juan Guaidó sencillamente no lo tiene. No lo tiene, tiene el carisma de un zapato. Y es que vamos a recordar un poco de contexto. Juan Guaidó, cuando se autoproclamó como presidente venezolano, le impidieron salir de Venezuela. El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela le impidió salir precisamente por usurpar funciones y por otro tipo de delitos. Así que realmente no podía salir Juan Guaidó de Venezuela, y si salía no podía regresar porque si no iba a ser detenido. Pero a Juan Guaidó le valió, se fue a Colombia, acuérdense, con el tema del concierto, se fue con el hecho de que fue a llevar ayuda humanitaria, que por cierto, ¿quién sabe dónde quedó la ayuda humanitaria? ¿Quién sabe dónde rayos quedaron esas 300 toneladas de Estados Unidos? Ya nadie se acuerda de eso, de que los pobres venezolanos están muriendo de hambre. Ya nadie se acuerda de eso, ¿eh? Y se fue allá y después hizo una gira latinoamericana. Se fue a varios países, Juan Guaidó. Por ejemplo, aquí se reunió con Jair Bolsonaro, se reunió con el presidente de Paraguay, con el presidente argentino, etcétera, etcétera. Todas estas reuniones agendadas por Estados Unidos, no por Juan Guaidó. O sea, que quede claro. Juan Guaidó es un títere, es un peón, es un trabajador, es un empleado de Mike Pence, de Elliot Abrams, de Donald Trump, de Mike Pompeo y de todos estos personajes norteamericanos. Pero bueno, finalmente, aún así él estaba fuera con la imposibilidad de regresar, imposibilidad legal. Y entonces lo que estaba organizando Estados Unidos era advertir que y esperar que cuando llegara Juan Guaidó a Venezuela, Maduro, y si era válido el Estado de Derecho, lo arrestara y lo metiera al bote. Y después, incluso, el propio John Bolton estaba sentenciando esto, ¿no? El presidente venezolano ha anunciado, dice, su regreso a Venezuela. El señor John Bolton, el secretario de Seguridad Nacional de Donald Trump. Cualquier amenaza o actos contra su seguridad va a ser respondido con una fuerte y significativa respuesta de Estados Unidos y de la comunidad internacional. O sea que también están esperando, ¿no? Estados Unidos que Maduro lo arrestara para que dijera a Estados Unidos, ¡ah! Ahora sí arrestaron a Juan Guaidó. Manden los barcos, manden la flota, manden los misiles, manden el portaavión, manden los aviones, manden los Tomahawk, ¿no? Eso es lo que estaban esperando. Pero lo cierto es que Maduro, pues se aguantó las ganas y no hizo nada. Le valió un poco el Estado de Derecho, obviamente viendo estas amenazas. Y llegó Juan Guaidó a Venezuela y pasó por migración. La pregunta es, él supuestamente es el presidente interino de Venezuela. ¿Cuándo habían visto a un presidente de cualquier país pasar por migración como un ciudadano cualquiera? ¿Cuándo? ¿No? Esta foto fue muy ridiculizada precisamente por este estatus de supuestamente presidente interino, cuando realmente todos sabemos que no lo es, ¿no? Incluso así fue también, se pasaba por migración, le echaron algunos vítores, pero aún así uno dice, bueno, este cuate pues será lo que sea, pero no es presidente. Podría decir un futbolista, un youtuber o lo que sean. Pero pasó por migración. Después de esto, ¿no? Juan Guaidó había convocado a una mega manifestación en toda Venezuela por su regreso triunfal. Pero lo cierto es que, como lo vemos,
¿no? En su discurso, ¿no? Ahí está Juan Guaidó y estamos viendo que, bueno, la manifestación, digo, la gente no está mal, o sea, está bien, no es que no diga que no haya gente, porque sí la hay, pero tampoco podemos ver que hay mucha gente, o sea, tampoco son millones y millones de personas, como lo han señalado, al ver algunas miles o decenas de miles, pero realmente tampoco en Venezuela, aquí por ejemplo hay una foto un poco más amplia, ¿no? No se desbordaron a recibir de manera triunfal a Juan Guaidó después de su exilio por todo el mundo y después de su impedimento. No, la verdad es que no. Esa es la realidad. No, no hubo eso. Y no solo eso. Por ejemplo, hay otras fotos, hay otros videos de cómo Juan Guaidó, aquí está con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Pero como lo cierto es que Juan Guaidó tampoco convoca realmente a nadie ni a nada, ¿no? Este es un video, aquí voy a poner pausa. Aquí está Lenín Moreno, que está en silla de ruedas. Juan Guaidó está aquí a la izquierda. Y vemos cómo está la gente. Parece que hay más prensa enfrente que otra cosa. Algunos lo están siguiendo. Y ya, la mayoría de la gente la verdad es que nada más lo ve de manera, pues, casuística. Y empiezan a hacer otras cosas, ¿no? Ese es el personaje que supuestamente mueve masas y millones de venezolanos y va a salvar de la terrible dictadura venezolana. Pues la verdad es que convocan más, honestamente, pues futbolistas, artistas o personajes un poquito más cercanos, tal vez el presidente de la colonia. Y no solo eso, lo peor, sin embargo, es cómo se han expresado o han tenido que justificar los aliados de Guaidó estas ridiculeces o este hecho de que Juan Guaidó es un presidente en el papel, porque no es el real. Por ejemplo, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos empezó a como que a reclamar a los periodistas de que no le dijeran a Juan Guaidó líder opositor ni presidente autoproclamado, que le dijeran presidente interino. Pero cuando fue sometido a la presión de la prensa, empezó a trastabillar y la verdad es que ni siquiera supo qué decir. Vamos a escuchar este momento que me da pena ajena por él y por Juan Guaidó para que vean cómo finalmente es un presidente increíblemente débil. However, we have noticed in news coverage that some outlets are incorrectly referring to Juan Guaidó as the opposition leader or the self-proclaimed president. Neither is correct. Millions of Americans and more than 50 countries recognize Juan Guaidó as interim president of Venezuela. So to refer to Juan Guaidó as anything but interim president falls into the narrative of a dictator. You're complaining because news outlets are calling him by a title that you don't think that he... Not a complaint, pointing out, just trying to correct. Well, it sounds like a complaint to me, and that seems pretty weak sauce. I don't understand what your problem is. I mean, He's the interim president, well, and we don't want you to. consider him to be the interim president, and as you say, 50 other countries outside of recognize him as the interim president. But there are more than 190 members of the United Nations. So your 50 countries is not even close to half of that. Is that correct? We are supporting the Constitution of Venezuela and the people of Venezuela. We're supporting the Venezuelan people here. And so the United States, it's the time to act in support of democracy. This whole controversy around. Pena ajena, la verdad es que de risa. Y no solo eso, también vamos a escuchar cómo el embajador español, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, también empieza igual a malabarear con este tema del presidente interino. ¿Saben que Juan Guaidó sí es el presidente interino? Pero el verdadero presidente sigue siendo Nicolás Maduro, con la pena. Vamos a escucharlo. Pregunto, ¿para usted quién es el presidente de Venezuela ahora mismo? Nosotros reconocemos como presidente interino de Venezuela al señor Guaidó. Interino. Interino. Por tanto, si un español ahora mismo en Venezuela tiene algún problema de cualquier tipo, ¿ustedes con quién tienen interlocución para arreglar un problema, digo, grave, de algún ciudadano español que esté ahí? Con el gobierno de facto del señor Maduro. Entonces, ¿hemos vuelto a la casilla de inicio o no? ¿O siempre ha sido Vamos a ver, la realidad es la realidad. Nosotros
diplomacia y en el mundo de las relaciones internacionales, que a veces hay que ser muy pragmáticos, la realidad impera. El señor Guaidó reconocemos como presidente interino, en tanto que presidente de la Asamblea Nacional. Claro, pero para la gente que nos está escuchando entiendo la diferencia que se hace en el mundo diplomático, pero en la realidad, como usted ha dicho, en la realidad quien dirige el Estado es Maduro y es el equipo Por de eso, Maduro. cuando tenemos un problema de orden práctico que afecta a algunos de los 200.000 españoles que hay en Venezuela o los 7.000 ancianos que tenemos acogidos a través de España Salud, naturalmente quien puede resolver el problema y con quien hay que tratar los aspectos prácticos de la vida es con quien tiene el control del territorio y de la administración. ¿Se precipitaron o se equivocaron? Usted ha dicho en estos últimos días que no se están cumpliendo las expectativas con lo ocurrido en Venezuela. No sé si se refiere a eso, que la comunidad internacional rápidamente tomó partido, algunos, y no ha cambiado nada realmente. Bueno, puede pensarse que seguramente los que propiciaron la situación que llevó al señor Guaidó a presentarse como presidente interino, tanto que presidente de la Asamblea, invocando la Constitución venezolana, no creo que pensaran que 5 semanas después estaríamos como estamos, pero el hecho es que lo estamos. Y una vez más, los que tenemos la responsabilidad de las relaciones internacionales y de defender los derechos de nuestros nacionales, de nuestras empresas fuera, tenemos que trabajar en este marco. Sin duda, yo creo que Estados Unidos en particular no anticiparon, no pensaban que se iba a producir una situación como esta, en la que 5 meses después el señor Maduro sigue teniendo el control de la administración. Bueno, Estados Unidos y el resto de países que apoyaban a Guaidó, Sí, incluso España, me parece que Estados Unidos tuvo más que ver con lo que ocurrió que España. pero también España. Tómala, la verdad es que excelente periodista, mis respetos, no sé quién sea. Y presionando al ministro. Y la verdad es que el ministro, pues tuve que decir, pues sí, reconocemos a Juan Guaidó, nuestro presidente interino, pero el verdadero jefe es Nicolás Maduro. Punto. No hay más. Y no solo eso, también decepcionados de Juan Guaidó, que repito, es creo que el peor títere que ha elegido Estados Unidos para algún golpe de Estado. Es también Estados Unidos. Mike Pence, según la nota esta de Political Online, le cruzó reproches a Guaidó en la cumbre de Bogotá después del fallido intento de ingresar la ayuda humanitaria, ¿no? Que finalmente, el mayor reclamo, señala esta nota, fue por la continuidad de la adhesión de las Fuerzas Armadas a Maduro. Hasta ahora, solo unos 300 efectivos han abandonado el gobierno sobre un total de 300,000 hombres armados. Guaidó había prometido al gobierno de Estados Unidos que si la mayoría de los líderes del mundo lo reconocían como la máxima autoridad de Venezuela, al menos la mitad de los oficiales iban a desertar, o sea, generales. Por eso ningún general ha desertado hasta ahorita. No ocurrió. Estados Unidos logró que a nada menos que 50 presidentes reconocieran al presidente de la Asamblea venezolana, pero hasta ahora las Fuerzas Armadas siguen junto a Maduro. Y todo indica que seguirán, porque ahora Maduro lo que tiene, hemos repetido, es el apoyo irrestricto de Rusia. Curiosamente, al arrancar la crisis no lo tenía tanto. Rusia como que todo estaba así como que, ¿qué será? ¿Qué no será? Pero como finalmente, como dice bien el ministro español, pasaron 5 semanas. Las cosas siguen igual. Entonces Rusia se metió con todo. Y entonces Juan Guaidó quedó, honestamente, como el gran ridículo del 2019. Como un títere que no va a ser presidente. La verdad es que es mejor que Estados Unidos, si quiere tumbar a Maduro, busque a otro. Sea un general mejor, alguien que tenga verdadero liderazgo, y no como a este señor tan poco carismático como Juan Guaidó. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.